Antes de empezar la charla les voy a decir que van a salir decepcionados de la charla. La razón es que los problemas neurológicos en aves, que es lo que hablé ahora, ni médicamente muchas veces son tratables. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, desafortunadamente, es mínimo en términos de primeros auxilios, pero vamos a ver qué se puede hacer. Bien, lo primero que tenemos que saber a la hora de que un ave colisiona contra la ventana, debido a que muchas están, entre comillas, desmayadas, es saber si están vivas o si están muertas. A veces no es tan claro, ¿verdad? Ahí en esa foto sale un estetoscopio que evidentemente muchos no tienen, pero con solo poner la mano sobre el esternón del ave, que es aquí, ustedes pueden sentir la frecuencia cardíaca del ave. Entonces, la frecuencia cardíaca es uno de los signos vitales, como ustedes sabrán, si no nos late el corazón nos morimos. Más importantes, la respiración, y cómo sabemos si el ave está respirando, porque vamos a ver un movimiento también del esternón donde el ave se infla. Muchas veces cuando el ave colisiona, la respiración baja muchísimo y la frecuencia cardíaca también, por el asunto de la hemorragia cerebral, del edema cerebral y del aumento de la presión intracraneal. Y la temperatura. Si ustedes, lo ideal sería poder medir la temperatura con un termómetro, lo cual es difícil, pero si el ave está sumamente caliente, es posible que esté ante un proceso que ya va mal, y si está sumamente fría también, ¿verdad? Y el pulso, que sí es muy difícil de tomar en un ave con la mano, con la mano no se puede, se ocupan aparatos para medir el pulso, pero entonces las dos primeras que tenemos ahí, frecuencia y respiración, son los dos primeros signos que van a ver. Aunque el ave tenga los ojos cerrados y aunque el ave esté acostada, no necesariamente está muerta, porque esos dos signos nos van a dar la evidencia de que sí está viva. Ahora, ¿cómo sabemos si ya está? Perdón, ahí dice cuidado en reptiles porque es una charla general, no lo quité. Cuando no hay latido cardíaco, evidentemente, y cuando la dilatación pupilar es muy amplia. Si el ave tiene las pupilas totalmente dilatadas, posiblemente está muerta, si no hay respiración, y a veces podemos encontrar movimientos agónicos. Los movimientos agónicos son movimientos que el ave va a hacer previo a morir, que casi siempre es lo que la gente llama boquear, ¿verdad? Así o aletean también. No hay ningún reflejo y generalmente a los pocos minutos del ave haber muerto ocurre lo que llamamos rigor mortis, que es que los músculos se ponen duros y queda el ave totalmente como tiesa y después ya pasa. Eso, para los que están investigando aves muertas, es bastante importante porque nos puede determinar en qué momento el ave murió. De hecho, en las investigaciones judiciales, ¿verdad? y forenses, se dan cuenta, por ejemplo, cuando la gente se murió porque el rigor mortis se instaura en un número de horas dado y se quita después, o sea que se vuelve a poner flácida el animal que sea, incluyendo humanos, después. Entonces, en el caso de aves, el rigor mortis ocurre como media hora en general, ¿verdad? Como media hora después del choque. Entra en rigor mortis, duran varios minutos, como 45, y después se quita otra vez. Entonces, más o menos así ocurre en aves. Y cuando ya ha pasado varias horas de la muerte, vamos a encontrar las córneas arrugadas. Normalmente cuando ya llegan hormigas, moscas y otros insectos, casi siempre ha pasado más de un día de la muerte del ave, ¿verdad? Lo que pasa en muchos de los casos de las aves colisionadas, que ya lo dijeron las compañeras anteriores, es que llegan gatos u otros carroñeros, ¿verdad? En el caso de lugares rurales, chanchos de monte y gatos, perros y así, y se las comen, ¿verdad? Si ustedes pueden y si tienen cómo hacerlo, el pesaje del ave es muy importante porque nos va a permitir, a la hora de que sea llevada a una clínica veterinaria o a un centro de rescate, y empezar el tratamiento inmediato, ¿verdad? Las aves se pueden empezar de muchas maneras, esos son fotos de, ¿verdad? Pero se pueden envolver, se pueden poner un tubito, se pueden poner una bolsita, pesarlas y restar el peso del asunto para poder pesarlas. Todas las aves pesan gramos, ¿verdad? Muy pocas aves van a pesar kilos, como las pavas o las lapas, ¿verdad? Entonces se ocupan balanzas electrónicas en gramos para poder pesarlas. Las balanzas electrónicas que venden en los lugares de cocina, como, voy a decir marcas, pero como Yamuni, Semaco y todas estas, funcionan súper bien para pesar aves. Entonces, vamos a enfocarnos
en el ave que queda viva, ¿verdad? Van a ver muchas fotos aquí de aves que son mascotas, pero es para ilustrar. Entonces, si el ave adopta, o sea, si no está volando, algo pasó. Entonces, si el ave adopta una postura como estos periquitos de amor que vemos aquí, o este canario, donde el ave se agacha, extiende las alas y se eriza, el ave no se siente bien y algo está pasando, ¿verdad? Tiene dolor, que es muy probable que tenga dolor, o simplemente está con un estado de conciencia muy alterado, ¿verdad? Entonces el ave, y donde ustedes lo van a tratar de agarrar, el ave trata de reaccionar otra vez inmediatamente, eso es un instinto, ¿verdad? Entonces muchas veces, y aquí es uno de los errores más comúnmente cometidos, se estimula el ave. Cuando ustedes estimulan el ave, como lo que hacen los señores de campo que le soplan aquí, ¿verdad? La cloaca, o hay gente que dice que le dan así con una tapa de una olla o cosas así, lo que hacen es estimular anormalmente el estado de alerta, aumentan la presión sanguínea y eso exacerba, o sea, hace peor el edema cerebral cuando hay edema cerebral. Entonces el ave no la tienen que ponerse a hacerle así, ni a soplarle el culito, ni a nada de esas cosas. La dejan queditita, ya vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Pero entonces, si ustedes observan después de esto que el ave otra vez vuelve a su postura anormal, esa ave está mal. No la pueden dejar irse porque algo tiene. Y eso probablemente va a empeorar en el tiempo. Entonces, revisemos bien el pico. Como les dije al principio, el pico es lo primero que va a chocar contra la ventana cuando el ave se golpea. La cera del pico, que es esto que está aquí, con frecuencia se lesiona, ¿verdad? Los que tienen cera. Y recuerden ubicar muy bien, dependiendo de la especie, dónde están las narinas. Las narinas son las fosas nasales en las aves y la presencia de sangre ahí indica que hay una hemorragia, ¿verdad? En esa zona. Entonces, bueno, esta es la misma foto del periquito que vemos ahora, pero por ejemplo, los tucanes tienen las fosas nasales aquí. No sé si han visto alguna vez, pero las tienen aquí. Entonces, la presencia de sangre, las lesiones en la cera o en la zona del pico, pues indican que el ave chocó. Si no lo vieron chocar, eso indica que el ave chocó. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, en el caso de los estudios de las compañeras anteriores, las aves son encontradas cerca de la ventana, pero en una gran cantidad de casos el ave logra irse y vuelve a caer por otro lado. Entonces, ese tipo de lesiones no se evidencian que el ave chocó y que cayó en otro lugar, ¿verdad? Lo mismo en la cavidad oral y las coanas. Las coanas es, vamos a ver, esto de acá. Es la salida por donde el aire va a entrar por la nariz y va a salir por ahí, para posteriormente, vamos a ver el mouse, de aquí va a entrar hacia la glotis. Por ahí entra el aire que va hacia los pulmones. Entonces, cuando hay lesiones en el pico o en la parte frontal del cráneo, todo esto, podríamos, además de la nariz, tener presencia de sangre en esta zona y en esta zona también. ¿Ok? Salida de toda esta área. Y a veces pueden haber pequeñas laceraciones en el pico también. Entonces, si el ave les permite, utilizando guantes, porque las aves también pueden transmitir enfermedades, abran el pico y revisen si tiene sangre ahí. Podrían tener también un exceso de saliva. Eso también pasa cuando hay problemas a nivel cerebral. Traten de revisar los oídos también. El golpe craneal, esto es una cicaba, ¿cómo se dice? U de león. Una cicaba virgata, U de león. Entonces, si ustedes abren las plumas detrás del ojo, ¿verdad? Y como una línea directa de aquí a aquí, se van a encontrar una abertura que en búhos es particularmente grande, por eso puse esta foto, donde podría haber salida de sangre también. Entonces, muchas veces la sangre que proviene del oído hacia el oído externo no se nota por la presencia de las plumas, ¿verdad? Y todas las aves que tenemos con choques contra ventanas, excepto los tucanes, tienen cobertura bastante importante de plumas en los oídos, ¿verdad? Las que no tienen son, por ejemplo, las pavas, prácticamente no tienen, los tucanes muy poquitito, ni los opilotes, pero los opilotes casi no chocan, ¿verdad? O no chocan, no sé, ¿usted ha visto los opilotes? No, raro.
Bien, este es un fondo de ojo donde podemos observar el pecten normal. Y otra vez los ojos, ¿verdad? Recuerden, cuando vayan a observar el ave y a revisar el ave, estos son ojos de rapaces que son más grandes y más fáciles de ver, pero todo aquello que vimos al principio, ¿verdad? Revisen siempre el borde del párpado, que es esto de aquí, pueden encontrarse lesiones con sangre aquí, y la forma del iris, ¿verdad? Si está muy blanco adentro, si el iris está alterado y si tenemos sangre en la cámara anterior, lesiones en el iris, hundimientos o diferencias en el tamaño pupilar. Solo los búhos naturalmente a veces tienen una pupila más grande que la otra, donde vuelven a ver, hacen esto. Pero a la hora de que chocan, si hay una pupila permanentemente dilatada o una al revés, permanentemente contraída, eso está mal. Casi siempre hay una permanentemente dilatada. Si ustedes ponen una luz en el ave inicialmente en la pupila va a tender a contraerse, pero ya después no, porque las aves pueden controlar las pupilas a voluntad. Entonces, pero el reflejo inicial sí va a tender a causar una contracción. Si la pupila no hace nada, quiere decir que es evidencia de trauma craneoencefálico. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, estas partes más externas del ave nos pueden dar evidencia de que hubo un trauma craneoencefálico y el ave puede volar probablemente. Si esa ave se va volando, es posible que muera después. Muy posible en 48 horas. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre la progresión de signos. Entonces, desafortunadamente, y es algo que muchas veces no podemos evitar, muchas de las aves que liberamos después de chocadas se mueren después. Cuando ya vemos signos de, como este buito de aquí, ojos cerrados, cabeza agachada, como las fotos que les mencioné anteriormente, el ave no puede caminar, está postrada, ya estamos posiblemente ante un estado de edema cerebral. ¿Por qué no hemorragia? Porque cuando ocurre hemorragia severa, el ave muere inmediatamente. Entonces lo que tenemos en estos casos es edema, o sea, salida de líquido, normalmente hacia la cabeza. O hemorragias sumamente chiquititas y aumento de la presión intracraneal, que es lo que les dije al principio. Una vez que aumenta la presión intracraneal, cualquier aumento en la presión arterial extra va a afectar más el cerebro. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Recordemos otra vez, ¿verdad? Este tipo de miradas totalmente perdidas, ¿verdad? Son muy importantes. Entonces, ¿qué hacemos con estos traumas neurológicos? Idealmente, si pueden, es llevarlos al médico. Las primeras 24 horas de resolución del problema son vitales porque después de 48 horas el pronóstico baja abismalmente. O sea, muchas veces ya no hay nada que hacer después de 48 horas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ponerlos en un lugar oscuro y silencioso. ¿Por qué oscuro? Porque el estímulo de la luz hace que hayan reflejos de luz en el cerebro, se estimulan más los neuroreceptores, hay más salida de sustancias vasoactivas y exacerba el problema. Y demasiado importante es esto. La gente tiende, cuando se encuentra aves chocadas, a ponerles calor. Eso mata al ave cuando tienen trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta la presión arterial aumenta la presión intracraneal y eso empeora el edema o la hemorragia. En medicina humana y medicina veterinaria de mamíferos se tiende, y hay varios experimentos un poquillo controversiales, pero digamos, se tiende a enfriar a los mamíferos hasta 32 grados, y eso incluye a la gente. O sea, de 37,5, 38 que tenemos la temperatura nosotros, en el hospital lo enfrían a uno. Nosotros no podemos enfriar al ave así porque se nos muere, pero sí podemos bajarle la temperatura ambiental lo más posible, ¿verdad? O sea, lo que no es que los va a meter a la refri, ¿verdad? Pero entonces los ponemos en un lugar aislado y no les ponemos nada de calor, ni cobijitas, ni agüita caliente, ni bombillos, nada. Si le ponen eso, el ave se va a morir. Entonces, número 1, oscuridad, nada de ruido, o sea, cualquier estímulo neurológico exacerba ese problema, que es ruido, visión, ¿verdad? Y cosas calientes, ¿verdad? Y muy importante, tercero, de aquí, elevar la cabeza a 30 grados en decúbito esternal. ¿Qué es decúbito esternal? Este es el esternón, ¿verdad? Que sería la pechuga del ave, la ponen así.
¿verdad? Y con la cabeza levantada. Si la cabeza está agachada o el ave está así, entonces aumenta la presión intracraneal también por pura gravedad. Entonces, la idea de elevar la cabeza es que no haya tanto flujo sanguíneo hacia el cerebro en ese momento. Y tenemos que evitar la hiperglicemia. La glucosa se eleva un montón en este tipo de lesiones, entonces no nos pongamos a dar ni agua de azúcar, ni nada de estas cosas, ni miel, ni comidas, ni nada, porque podemos empeorar al ave. Esto es pensando en que se lo van a llevar, ¿verdad? Hay muchas de estas aves que quedan bien y salen volando inmediatamente y uno no puede hacer nada. Entonces recuerden, estos son los casos donde nos encontramos aves que no están bien, ¿verdad? Que ustedes ven que no están bien. Ya a la hora de que son llevadas, muchas veces los tratamientos desafortunadamente son frustrantes, como les digo, no hay mucho que hacer porque el tratamiento, digamos, médico incluye poner terapia de oxígeno y poner soluciones hipersaturadas, que son de solución salina al 7,5% manitol, y eso es para bajar el edema cerebral hasta donde sea posible. Y en mamíferos se usa mucho la cirugía craneal, se abre un hueco en el cráneo para descompresionar, pero la verdad es que en aves eso es sumamente complicado, muchas veces es imposible poder realizar ese tipo de cirugías y hasta ahí llegamos. O sea, ya médicamente no podemos hacer mucho más que eso. Entonces, cuando las lesiones no progresan, o sea, cuando no vemos progreso en las lesiones, por ejemplo, que el ave se empieza a dormir más, que las pupilas no reaccionan o que el ave no hace nada, está mal. Pero cuando vemos que las pupilas empiezan a reaccionar, que el ave se empieza a mover, que no hay un estado comatoso, el pronóstico es bueno, ¿verdad? Cuando hay contracción de las dos pupilas, que es esta palabra aquí, miosis, conciencia disminuida, probablemente está aumentando la presión intracraneal, y cuando ya las pupilas están dilatadas, no hay reflejo pupilar, la respiración es anormal. Anormal en un ave es que hacen así como así. Y entonces ahí ya uno sabe que el ave ya está casi lista, ¿verdad? Esto posiblemente nos está dando un desarrollo retardado en el tallo cerebral y muchas veces puede indicar una herniación en el telencéfalo. A veces parte del cerebro se sale, inclusive el cráneo, que eso es fatal. O hemorragia o edema cerebral, cualquiera de las tres. Las dos más comunes son hemorragia, que son casi siempre la muerte, y edema cerebral el segundo. Entonces, ¿qué es la idea de esto? O el resumen. Cuando vemos este tipo de signos mucho más severos, tienen que llevarlos, o si no se les van a morir, y aún llevándolos, el pronóstico es malo, ¿verdad? Tratar cerebros en animales de ese tamaño es sumamente complicado. Pero si nosotros no vemos este tipo de lesiones y no se ven progresivas, podrían tener un buen pronóstico. Ahora, por eso les decía lo de ahora, muchas de estas lesiones se recuperan hasta 2 o 3 días después, con tratamientos médicos cuando los logramos sacar adelante y ya vemos que el ave come, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente, muchas de las aves que se van de las ventanas se terminan muriendo 2 o 3 días después, y eso es un problema importante. Sería muy bueno en los que están estudiando, piensan estudiar el problema, que pudieran anillar de algún modo las aves que se van vivas. Sería súper útil para ver cuáles de esas se pueden encontrar posteriormente. Obviamente poner cosas para tracking y eso ya es muy caro, pero al menos un anillito, una banda, sería súper útil para realmente ver si las que sobreviven, sí sobreviven, ¿verdad? Que es parte o proyectos que se pueden hacer posteriores en este tema que es tan amplio, ¿verdad?, en investigación. Bien, como les dije ahora, la parálisis de los miembros posteriores y de la cola obedece también al trauma cráneoencefálico. ¿Cómo sabemos si el pronóstico es bueno? Ustedes con una pinza o con algo tocan, si esta es la pata del ave, le agarran así los deditos. Si el ave los mueve o si trata de retraer la pata, el pronóstico es de regular a bueno. Si ustedes realmente los apretan duro así sin miedo y el ave no hace nada, tiene mal pronóstico. Entonces eso es una buena forma de saber
si el ave va a volver a caminar o si es un ave que va a morir o hay que eutanasia, ¿verdad? Porque no va a volver a mover los miembros posteriores. En este caso, tratar de mover lo mínimo, o sea, así como está, llevarla, porque los movimientos bruscos del cuello pueden empeorar el problema de la columna, tratar de hacer eso que les dije, ponerle el ave así, y no realizar vendajes sencillos, ¿verdad? Para que el ave no se mueva, simplemente mantenerla así. En el momento que ustedes, un ave con parálisis de los miembros, se ponen a toquetearla, a moverle las alas y eso, puede más bien empeorar el problema. El tratamiento incluye básicamente antiinflamatorios y lo mismo que vimos ahora. El suero podría ser útil en algunas de estas aves inicialmente, entonces podrían intentar dar poquitos de suero que no tenga azúcar, sino inicialmente nada más suero como la solución salina y puede ayudar un poquito. Bien, nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama trauma ocular en aves silvestres con la doctora Maricruz Guevara y un brazo. Lo que estamos haciendo es colectando todas las aves muertas con o sin trauma craneoencefálico, pero para comparar las que no tienen nada con las que sí tienen. Entonces, esto que estamos viendo aquí, lo que estamos hablando son los ojos específicamente de las aves y ver cuál es la lesión, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es parte de la coroides y de la retina. Esta es la coroides, toda esta que está aquí, que es muy irrigada. Esta es parte de la retina. Esto es normal, tienen que verse las celulitas así negritas. Esto es un Bubulcus ibi, esto es un chocuaco normal y esto es un turdus chocado, una hembra. Nosotros, bueno, tratamos de sexarlas, como dijo ella, por medio de disección con trauma craneoencefálico y podemos ver la lesión. Esta ave no se veía externamente que tenía, pero la extensiva lesión a nivel de coroides hemorrágica, que es todo esto rojo que ven aquí, es sangre, ¿verdad? Ese es para que vean algunos de los ejemplos de los que se encuentran. Y este es un carpinterito, igual, con una severa hemorragia coroidal y desprendimiento de retina a la hora de que chocó. Entonces, este tipo de lesiones internas que estamos viendo que ocurren en los ojos pueden ocurrir aunque el ave no muera. Y puede ser que el ave se vaya volando y, como hablamos con el compañero anteriormente, que no vea nada después, aunque huele. Por eso les dije que iban a salir decepcionados. Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. En el caso de estas aves, cuando les revisamos el pico, que tiene esas cavidades obstruidas para las cavidades de respiración, con sangre o algo, ¿sería bueno tomar algún aplicador o algo para tratar de limpiar? Porque eso sí puede hacer que el ave muera. Sí, ¿Qué sería lo recomendable? Sí, en ese caso, eso que usted dice. A veces el trauma no es tan severo a nivel cerebral, pero sí a nivel nasal, y la cantidad de sangre podría no ser tan grave en sí hemorrágicamente, pero toda esa sangre sí se nos va a ir a este punto exactamente aquí. Si hay una gran cantidad de sangre fluyendo hacia la glotis, que es esta parte de aquí, el ave se va a ahogar. Entonces sí tienen que retirarlo con un aplicador o con traten de usar guantes siempre, por favor, porque hay muchas enfermedades que las pueden transmitir, o con una gasa también, ¿verdad? Y quitar el exceso. Esa sangre normalmente se combina con mucus de la misma saliva y se hace muy espesa, entonces sí obstruye y las aves se tratan de ahogar. Ustedes van a notar que una ave se ahoga porque abre el pico y empieza a hacer un esfuerzo inspiratorio bastante importante. Esto de los métodos que usted comentaba del ave mantenerlo en un lugar oscuro, ¿por cuánto tiempo se recomienda a que el ave tenga una reacción? Idealmente, digamos, cuando usted lo pone en un lugar oscuro es para llevarla, idealmente para llevarla a algún lugar. O sea, si uno se espera que el ave tenga una reacción, podría nunca reaccionar. Es como para esperarse para poder ser trasladada hacia algún médico. Si usted está en una zona muy rural y no hay médicos veterinarios, en ese caso van a enfriarlas, o sea, tenerlas en un lugar frío, oscuro y esperarse un día entero a que tenga una reacción. Aunque el ave reaccione en las siguientes 3-4 horas, puede ser que eso no sea suficiente y el ave puede volar y se puede morir después.
Entonces lo ideal es tenerlas por lo menos un día entero en una cajita. Una caja de cartón, por lo que yo he visto, es lo más seguro. Si ustedes las meten como en kennel de perros o jaulas, el ave se estresa, empieza a ver para afuera. Entonces una cajita de cartón con huequitos, no se golpean casi, el ave se queda así como no puedo salir y se quedan bastante tranquilas. Mi pregunta era, bueno, usted dijo que había que mantener, que el ave tratara de mantener un ángulo de 30. ¿Cómo hago yo para que el ave mantenga ese ángulo? Porque sí, normalmente eso es porque cuando las aves están semiconscientes, ¿ya? Entonces el ave no se va a poder mover bien y yo lo que hago es ponerles como un trapito abajo y una tela hecha como un rollito y le pongo el pico así, ¿ya? Entonces les pongo el esternón y les pongo como un burrito de tela debajo de la cabeza y así la levanto. Exacto. Gracias. Bueno, perdón, con eso también es importante, si el ave no se puede mover bien y ustedes ven que se hace así, le ponen 2 a los lados también para comprimir. En el caso de que el ave tenga una lesión en la pata y la retraiga, no es recomendable estimular esa pata o poner algo en yeso o algo así. No es recomendable. Bueno, primero que nada si es una lesión neurológica, definitivamente no. Si es una fractura, que podría ocurrir, aunque rara vez ocurren con los golpes, pero si es una fractura, la resolución de fracturas en aves es quirúrgica casi siempre. Entonces también tiene que ser llevada para operar. Entonces si usted ve que la pata está así, como suelta, y solo es una, generalmente eso es una fractura. Si son las 2, casi siempre es un problema neurológico. Sí, a mí me tocó ver un tucancillo que tenía una pata retraída, solo una. Solo una, posiblemente era una fractura. Y si es del tamaño de un tucancillo, la resolución es con cirugía ortopédica. Lamentablemente salió volando así. Sí. Las aves, digamos, se llama osteosíntesis. El hueso se cura muy rápido en aves. En 15, 22 días ya soldan. El problema es que soldan a como quedan. Entonces, si la pata quedó así, así va a soldar. Y entonces es una ave que no va a poder, digamos, utilizar esa pata. En el caso de las voladoras, las patas podrían jugarse, la verdad. En el caso de las caminadoras sin patas no pueden. Y el problema es cuando son las alas sí, ¿no? Y esa ave va a morir o se la va a comer algo rápidamente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Entonces, Randa. gracias.